Good afternoon. Bueno, entonces, como le decía, mañana a las 8 el cuestionario. Bien, vamos a compartir lo que vamos a desarrollar ahora. Y esto va a servir justamente para el cuestionario también. Así que mucha atención. Tenemos acá revisión gramatical de las últimas dos clases. El uso de gerundio, infinitivos y verbos en su forma simple. Atención, muchachos, vamos a ver estas tres formas del verbo. En gerundio, en infinitivo y en su forma simple. Como hemos visto en una clase anterior, los gerundios son verbos cuando llevan ing. Y es similar a los verbos en español que terminan en ando, endo. Por ejemplo, el verbo caminar en español le agregamos ando, caminando. Endo, al verbo comer, comiendo. Bueno, entonces, a la forma de verbo en inglés con ing se le llama gerundio. En español también se le llama gerundio a jugando, comiendo, etc. Los verbos en infinitivo son cuando llevan adelante, en inglés por supuesto, la palabra to. Y es similar a los verbos en español terminados en ar. Caminar termina en ar, ¿no? Comer termina en er, leer. En ir, dormir, reír, etc. Esos verbos en español están en infinitivo, en inglés, en infinitivo lleva la partícula to, el verbo. Esa partícula to va adelante. Ejemplo del verbo to be, decimos, ¿no? ¿Qué significa to be? Ser o estar. Ya ve que termina en er, en ar, en español. Con respecto a los verbos en su forma simple, son cuando los verbos no tienen la terminación ing ni tampoco tienen la palabra to adelante del verbo. Vamos a verlo con estos ejemplos. El verbo trabajar en tres formas. Working puede ser trabajar o trabajando. Eso va a depender. La traducción va a depender, como vamos a ver más adelante. To work, trabajar, y work, también trabajar. Mire, ¿en qué forma se encuentra working? En gerundio. ¿En qué forma se encuentra to work? En infinitivo. ¿Y en qué forma se encuentra work? En su forma simple. Ahora bien, en el caso de los verbos en gerundio, es verdad que se usan en progresivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en inglés decimos, the boy is playing at the park. El niño está jugando en el parque, ¿verdad? Playing. A play le hemos agregado ing. Allí está en progresivo. Eso quiere decir que hay ciertos verbos que cuando hay dos verbos juntos, en una oración requieren que el siguiente verbo, cualquiera sea el verbo, debe ir con ing. Pero atención con esto. Y no necesariamente se traduce dicho verbo en progresivo, así como playing, jugando, sleeping, durmiendo, eating, comiendo. No siempre va a traducirse así, por si acaso. Aunque tú veas el verbo, por ejemplo, sleeping, y se va a traducir dormir. Bueno, vamos a tomar como referencia a estos dos verbos, hate, que significa odiar, enjoy, que significa disfrutar. Si hacemos esta oración, I hate, yo odio, I hate working until late. Esto lo vamos a traducir así. Odio trabajar hasta tarde. ¿Y por qué no traduzco yo odio trabajando hasta tarde? Sería incorrecto. Suena mal en español esa traducción.
pero el verbo está en progresivo. No, señor. En este caso el verbo no está en progresivo. Está en gerundio. Esa es otra cosa. Gerundio es porque termina en ing el verbo, pero no necesariamente está en progresivo. Acá, she enjoys traveling by bus. El verbo es enjoy, le hemos agregado la S, enjoys, porque está en presente simple de tercera persona singular ella, she. Y el verbo viajar, traveling. Pero acá no dice viajando. Ella disfruta viajar en ómnibus. She enjoys traveling by bus. Bien, eso quiere decir entonces cuando un verbo va después de hate, debe ir con ing. Y no necesariamente se va a traducir en progresivo, pero sí está en gerundio. O un verbo que va después de enjoy, se pone ing al verbo, pero no está en progresivo. Y así hay varios verbos, ¿ah? Son muchos en realidad, no varios, son muchos. Hate, enjoys y hay otros. En cuanto a los verbos en infinitivo, también hay ciertos verbos que requieren que el siguiente verbo en una oración debe ir con la palabra to adelante. Entre estos tenemos want, need. Estamos poniendo dos ejemplos nada más, porque son muchos. Want significa querer. Need significa necesitar. Armamos la oración. Yo quiero comer una comida deliciosa, dice acá. I want to eat a delicious food. Quiero comer una comida deliciosa. I want to eat a delicious food. ¿Cómo va el segundo verbo después de want? Con to. Cualquier verbo. Si tú dices, yo quiero trabajar, I want to work. Yo quiero estudiar, I want to study. Yo quiero dormir, I want to sleep, etc. Con el siguiente verbo need, necesitar, está con S, porque está en presente simple, de tercera persona, él, he. Él necesita trabajar porque quiere dinero. He needs to work because he wants money. Ahora bien, con relación a los verbos en su forma simple, hemos dicho que son cuando no lleva ni ing, ni tampoco lleva la palabra to adelante. O sea que estos verbos van en su forma natural o básica. Pero sí es necesario mencionar que estos verbos en su forma simple son usados con los verbos modales. Estos son los verbos modales. Can, may, could, might, should, must, have to y has to. Can significa poder, may también significa poder, could, podía, might, podría, should, debería, must, deber. Y estos dos significan tener que. Has to es para la tercera persona singular, él, ella. O sea, he, él, she, ella. Y have to para el resto, en la conjugación. Pero note que viene con la partícula to, de manera que vas a agregar nada más al verbo. Siguiente. Por ejemplo, acá dice, yo puedo bailar. I can dance. I can dance. ¿Cómo va el verbo siguiente después de can? Dance, nada más. No se puede poner to dance. No se puede poner dancing. Aquí estaría mal. O ella puede ir. She may go. She may go. Ella puede ir. ¿Cómo va go? En su forma simple. No lleva to adelante ni ing. Prohibido. Así nomás. Bien. Pasamos ahora a el uso de los phrasal verbs, llamados también verbos compuestos. Son aquellos que tienen dos palabras, hasta tres palabras. Siempre va un verbo y una preposición o un adverbio. Cuando tienen esta característica, los phrasal verbs tienen por lo general un significado diferente al verbo original. Claro, porque estamos diciendo que el phrasal verb es una combinación, ¿no? Va un verbo con una preposición. Ejemplo, look
after. Look es el verbo y after es la preposición. Pero los dos tienen un solo significado. ¿Cuál es? Cuidar. Si nos fijamos bien, el verbo básico look significa mirar, ver. Si le agregamos after, que significa después, se ha convertido en otro significado. ¿Cuál es? Cuidar. Look after. Ejemplo. Acá primero borramos esto, la ed, y le ponemos la s, para que esté en presente. ¿Ya? En presente le ponemos la s. Uy, ahora sí. She looks after the pet. Ella cuida la mascota. She looks after the pet. Ella cuida la mascota. Ahora borramos la S y ponemos ed. El verbo está en pasado. She looked after the pet. Ella cuidó la mascota. Muy bien. I look after the grandfather. Yo cuido al abuelo. Ahora vamos a ver esta palabra compuesta, porque tiene dos, o un verbo también decimos, ¿no? Phrasal verb. Put out. El verbo en sí es put. El verbo put solito significa poner, colocar. Si yo digo una oración con put, solito put, yo pongo el libro en la mesa. I put the book on the table. Estoy usando put solo. Pero con out ya no es poner. Este out, que significa fuera o afuera, cambia el significado de put. Put out significa apagar. Por eso es que acá dice el bombero, acá vamos a ponerle a put la palabrita S, la letra S, perdón, para que esté en presente simple, porque el bombero es tercera persona singular y la oración está en presente afirmativo. The firefighter puts out the fire. El bombero apaga el fuego. Esto significa apaga, en este caso. Borramos la S. Como este verbo put en sus tres formas, es decir, en presente, pasado y participio, es put nada más. Entonces ahora está en pasado. The firefighter put out the fire. El bombero apagó el fuego. Ahora observe que the fire, acá lo he colocado, pero dentro del phrasal verb. Porque si observas, put por acá y out por acá. Al medio he colocado the fire, el fuego. ¿Qué significa eso? Significa que the fire es el objeto. Claro, es el objeto de la oración. El objeto le da más sentido, porque mira, borro the fire, el fuego, y acá dice el bombero apaga o apagó. ¿Ya? ¿Pero qué apagó? Está incompleto, falta algo. Entonces se me ocurre poner el fuego. Y listo. Entonces este objeto es el complemento, the fire, es el complemento de la oración, lo completa. Muy bien. Ahora, este objeto se puede poner dentro del phrasal verb. Y está bien, dice lo mismo. Acá dice, the firefighter put out the fire. El bombero apagó el fuego. The firefighter put the fire out. También dice el bombero apagó el fuego. Ahora, hacemos lo siguiente. A la palabra the fire lo convertimos en un pronombre. Y el pronombre va a ser it. Este pronombre it lo colocamos también dentro del phrasal verb. The firefighter put it out. ¿Y qué significa the firefighter put it out? El bombero lo apagó. ¿A qué?
El fuego se refiere. O acá, fijémonos en este otro caso. El phrasal verb es pick up, sin la S. Pick up. ¿Qué significa pick up? Recoger. Muy bien. Le ponemos la S porque está en presente. Él recoge la naranja. He picks up the orange. Él recoge la naranja. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? The orange. Porque acá puede cambiar el objeto. Puede ser, por ejemplo, recoge la manzana. Entonces colocamos manzana. The apple. ¿Qué le parece? El objeto le da más sentido. Porque si tú le quitas esto y simplemente dices, él recoge. ¿Pero qué recoge? El libro, la manzana, la naranja. ¿Qué recoge? Muy bien, entonces vamos a poner que recoge la naranja. Y ahora, como the orange es el objeto, lo pongo dentro del phrasal verb. He picks the orange up. Y dice lo mismo que acá. Él recoge la naranja, él recoge la naranja. Pero al objeto the orange lo convierto en pronombre it. Entonces dice he pick it up. He pick it up. ¿Qué significa he pick it up? Él lo recoge o la recoge. ¿A qué? La naranja. Bien, entonces con eso he explicado el significado de tanto gerundio como el phrasal verb. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a descargar el cuestionario. ¿Ya, chicos? Ojo, vamos a descargar el cuestionario para que el día de mañana saquen 20 de nota. Prácticamente, al saber la respuesta, van a sacar buena nota, ¿no? Vamos a hacer el cuestionario. Les voy a ayudar porque el objetivo es que aprendan. Ya yo les he dicho en algún momento, creo, que los malos profesores son aquellos que jalan a los alumnos. Pero en este caso, como yo no soy mal profesor, a mí me gusta enseñar, que el alumno aprenda. Y hasta en el examen, uno se convierte en profesor. Muy bien, acá tengo ya el cuestionario, voy a abrirlo para luego compartirlo. Bien, entonces miren chicos, vamos a compartir el cuestionario para desarrollarlo. Con la ayuda de ustedes, ¿ah? Porque estoy seguro que ustedes pueden desarrollar lo que vamos a hacer en este momento. Acá dice, en el caso de los adjetivos bisílabos que terminan en Y, se cambia la Y por I latina, luego se agrega ER o ER para formar el comparativo. ¿Qué marcarían acá? ¿Verdadero o falso? A ver, rápido chicos, que el tiempo corre. Ronaldo, Adriana, ¿qué vas a marcar acá? ¿Verdadero o falso? Falso. Profesor, falso. La respuesta es, Verdadero. claro, muy bien. Muy bien, verdadero. Pasamos a la siguiente. Profesor, Dice, ¿qué? para formar el superlativo, ya no hablamos de comparativo. Para formar el superlativo de los adjetivos de 2 o más sílabas, se antepone la palabra the most al adjetivo. Si tú no sabes qué significa the most, ni hablar, no vas a poder saber la respuesta si es verdadero o falso. ¿Qué significa the most? El mayor. No, el más o la más. Verdadero. Claro, entonces la respuesta va a ser verdadero.
Por ejemplo, un adjetivo de 2 o más sílabas. Tenemos, por ejemplo, de 2 sílabas, handsome. Tenemos de 3 o 4 sílabas, beautiful, intelligent, educated, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o important, también, ¿no? Importante es important. Este libro es el más importante, diría, this book is the most important. Al adjetivo no se le agrega nada, se le antepone the most. Estamos hablando de superlativo con adjetivo de 2 o más sílabas. Bien, a ver, seguimos por acá. Para formar el superlativo de los adjetivos bisílabos, terminados en Y, se cambia la Y por I latina, luego se agrega EST. ¿Verdadero o falso? Falso. No, no puede ser falso. Superlativo de 2 sílabas que terminan en Y. Se cambia la Y por I latina. Por ejemplo, pretty. Termina en Y, ¿no? Le cambiamos la Y por I latina y le agregamos EST, prettiest. Entonces, the prettiest sería la más bonita. Entonces, la respuesta es... Verdadero. Muy bien. Ahora sí, se dieron cuenta. Muy bien, muy bien. A continuación, los verbos que forman phrasal verb en su mayoría cambian el significado original del verbo. ¿Es verdad eso? Falso. A ver, vamos a razonar. Hemos dicho que, por ejemplo, look significa mirar. Look significa ver. Pero le agregamos after, look after. La palabra after significa después. ¿Qué significa? Hemos dicho look after, cuidar. ¿Ha cambiado el significado del verbo original look? ¿Sí o no? Sí. Entonces la respuesta acá es... Verdadero. Muy bien. Los verbos en gerundio en inglés solamente se usan en el progresivo. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué dice Adriana Tapiaza? Eso lo hemos explicado. Ronaldo, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los verbos en gerundio en inglés solamente se usan en progresivo. Falso. No puede ser verdadero. Yo les estaba diciendo que, por ejemplo, si decimos the boy is eating an ice cream, ahí dice el niño está comiendo, correcto. Ahí es progresivo y el verbo está en gerundio, eating. Pero si yo digo I hate eating an ice cream, odio comer un helado. He escrito eating, he dicho eating y no puedo traducir en progresivo comiendo. ¿Cómo lo he traducido? I hate eating an ice cream. Odio comer un helado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Falso. Claro que sí. Seguimos. Los siguientes verbos, hate, odiar, enjoy, disfrutar, son parte de la lista de verbos en inglés que obligatoriamente el verbo que va a continuación debe ir en gerundio. Verdadero. Falso. Verdadero. Claro, pues por lógica, ¿no? Por lógica. Muy bien.
Los verbos infinitivos en español terminan en ar, ir. Pero en inglés los verbos en infinitivos llevan la partícula to adelante del verbo. ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, tradúceme el verbo to be. Cero estar. ¿Estás hablando al decir cero estar en infinitivo o no? No. ¿No? A ver, ¿qué dice acá arriba? Los verbos infinitivos en español terminan en ar, ir. Ser termina en er. Estar termina en ar. Pero en inglés los verbos infinitivos llevan la partícula to adelante. To be para nosotros es ser o es estar. Entonces, ¿acá es verdadero o es falso? Verdadero. Ah, muy bien. Para formar el comparativo de los adjetivos se debe agregar est al verbo, al adjetivo, perdón, al adjetivo. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, falso. Claro. Se agrega est al superlativo, no al comparativo. El comparativo se agrega, se forma agregando er. Bien. El gerundio en español se forma agregando al verbo ando, endo. Pero en inglés se forma el gerundio agregando ing al verbo. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. Claro. En inglés, cuando van dos verbos juntos en una oración, acuérdate de hate, ¿no? Want, enjoy, need, lo hemos usado como ejemplo, ¿no? El primer verbo se constituye en el verbo patrón. ¿Qué significa patrón? El que manda, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, claro, porque mira, muchas cosas en inglés pues son lógicas, ¿no? Si el verbo hate me obliga a que el siguiente verbo, si uso un segundo verbo después de hate, vaya con ing, entonces, ¿quién está obligando a que vaya con ing el segundo verbo? Es el verbo hate. Entonces es el verbo patrón. Muy bien. Muchos de los phrasal verbs pueden colocarse el objeto de la oración dentro de estos verbos compuestos. Hace un momento lo hemos explicado, ¿no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, cuando hemos colocado el ejemplo de recoge la naranja, ¿no? Yo recojo la naranja. I pick up the orange. I pick the orange up. Verdadero. Para formar el comparativo de adjetivos de dos o más sílabas, se antepone la palabra more al adjetivo. Para formar el comparativo. Primero tiene que saber qué significa more. ¿Qué significa more? Más. Más, correcto. Si tú quieres decir más grande o más, por ejemplo, más hermoso, ¿no? Más importante, ¿ya? Son adjetivos de dos o más sílabas, ¿no? Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Los phrasal verbs son verbos compuestos, es decir, verbos que llevan una preposición. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lógico, claro que sí. Esta oración está bien hecha. Adjetivo que vamos a emplear, handsome, significa guapo. John is the most handsomer. ¿Está bien o está mal? Mal. Entonces, la respuesta es Falso. correcto. A ver, seguimos. Para formar el superlativo de los adjetivos se deben agregar er al adjetivo. ¿Verdadero o falso?
Falso. Claro que es falso, porque esto es superlativo. ER se agrega al comparativo, ¿no? Muy bien, Ronaldo. En inglés, cuando se usan dos verbos juntos en una oración, el primer verbo determina cómo debe ir el segundo verbo. Esto es parecido a lo que dijimos hace un rato, el verbo patrón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Muy bien. Los siguientes verbos, get up, stand up, get in, sit down, put on, look after, wake up, etcétera, son algunos de los llamados phrasal verbs o verbos compuestos en inglés. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La última pregunta. Los verbos en su forma simple, básica o natural se usan con los verbos modales en inglés. Y cuando se traducen al español, dichos verbos simples están en infinitivo. A ver, te voy a poner un ejemplo. I can dance. ¿Qué significa I can dance? Yo puedo bailar. Muy bien. El verbo bailar, ¿cómo lo has traducido? ¿En infinitivo o en progresivo? En progresivo. Progresivo sería yo puedo bailando. Y que no es correcto. Acuérdate que progresivo para nosotros es bailando, comiendo, jugando, ¿sí o no? Entonces, los verbos en su forma simple, básica o natural, se usan con los verbos modales. En inglés, I can dance. ¿Cómo está el verbo dance después de can? ¿Cómo está el verbo dance después de can? I can dance. ¿Está en infinitivo, está en gerundio o está en su forma básica? Forma base. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar ahí? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Muy bien. Entonces hemos terminado y te vas a sacar 20. Así que tus compañeros te agradezcan porque ellos al escuchar la grabación podrán desarrollar bien el cuestionario. Muy bien, pues entonces nos estamos viendo. Mañana abran por favor a partir de las 8 de la noche. Nos vemos.